Vectoriales, esperemos que haga turun, listo, eso es. Los espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, son conjuntos numéricos que cumplen dos operaciones básicas. Entonces, habíamos dicho, como les estaba comentando, los espacios vectoriales son ese conjunto de matrices, de vectores, de polinomios, de funciones también, porque se puede ver cómo funciona, aunque no lo trabajamos porque pues eso depende de lo que conozcamos nosotros en cálculo diferencial, por tal no lo asumimos, pues esa partecita todavía no la han trabajado sino hasta el segundo semestre. Pero como si trabajamos con vectores, si trabajamos con matrices, y si algo conocemos de polinomios, fundamentos de matemáticas y el resumen que hizo el profesor de cálculo no sino de álgebra, pues son conjuntos de vectores, matrices y polinomios que cumplen dos operaciones. Suma, primera operación, y el producto por escalar. Por escalar. Esta suma es entre elementos de ellos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de vectores, suma entre vectores, ¿sí? Si se está hablando de matrices, pues suma de matrices. Si se está hablando de polinomios, suma de polinomios, ¿sí? Es más, sumar un conjuntico más acá, conjunto numéricos, ¿sí? Los espacios vectoriales empiezan desde los conjuntos numéricos, acuérdense que numérico de la E. Entonces, son conjuntos numéricos, vectores, matrices o polinomios que cumplen suma, ¿sí? Visto de todas, dentro de ellos. Entonces, entre los números la suma, entre los vectores la suma, entre las matrices la suma, entre los polinomios la suma. Y cumple, entonces, primera operación que cumple, la suma entre ellos. Y también cumple, como le estaba diciendo, el producto por escalar, o sea que los números multiplicados por un escalar, o los vectores multiplicados por un escalar, o las matrices multiplicados por un escalar, o los polinomios multiplicados por un escalar. Bajo ese concepto, ¿sí? Bajo ese concepto, entonces, si nosotros vamos y miramos, cumple una serie de axiomas, ¿sí? Entonces, estos axiomas son cosas, el axioma es algo que se cumple siempre, ¿sí? Eso es algo irrefutable, eso es un axioma, ¿sí? Es cuando tú me se vea demostrar, bueno, en fundamentos debe haber visto axiomas, postulados, colorarios, teoremas, ¿cierto? Entonces, el axioma es algo que se cumple siempre, ¿sí? Entonces vamos a mirar, aquí nos dicen, ¿cierto? Entonces dice, nota, los primeros 5 axiomas se utilizan para definir a un conjunto abeliano. Eso de abeliano ya eh, no es tanto, digamos, tan relevante, que si uno se aprenda conjunto abeliano, conjunto abeliano, conjunto abeliano, no hay necesidad. Pero sí, y los axiomas 6 al 10 describen la interacción de los escalares y los vectores mediante las operaciones binarias de un escalar y un vector. Entonces, miremos a ver qué es lo que está diciendo. Entonces, primer axioma, dice, X pertenece a B, o sea, al conjunto, ¿sí? A un conjunto. Todo lo que nos nombren como B es un conjunto. Entonces, X es un conjunto, o X es un vector, un conjunto, un elemento de un conjunto numérico, o un vector, un conjunto de matrices, o un conjunto de polinomios, ¿sí? Y que también pertenece al mismo conjunto, ¿sí? Entonces, tanto X como Y pertenecen al mismo conjunto. La suma de los elementos de ellos también pertenecerá al conjunto, a esta propiedad que le llamamos nosotros cerradura. Lo dicen en el libro que cerradura se le conoce como la propiedad clausurativa. ¿Sí? Nosotros aprendimos propiedades de conjuntos numéricos, estas propiedades aprendimos nosotros por allá en el colegio alguna vez, pero pues me dice, pues sí, entonces uno le pregunto, pues si yo tengo vectores en R2, dos vectores en R2, lo sumo, pues ¿qué me va a aparecer? Un vector en R2, no hay otra salida. Miro, tengo una matriz 3 por 3, si le sumo una matriz 3 por 3, ¿me va a dar? Matrices 3 por 3. Tengo un polinomio de grado 2. ¿Cómo así qué es un polinomio de grado 2? Voy a hacer ejemplos con respecto a la primera. Entonces, miremos el primer axioma. Entonces, el primer axioma me indica que es cerrada, ¿cierto? Cerrada o clausurativa. Entonces, cerrada o clausurativa
va, ¿sí? Significa, ¿cierto? Entonces, que siendo y perteneciente a un conjunto, un espacio vectorial, pues la suma de X más Y también a ese conjunto, ¿sí? Por ahora lo vamos a llamar B, a ese conjunto de vectores, de matrices, de números o de polinomios. Entonces voy a hacer aquí ejemplitos, ¿sí? Entonces, si es un vector, si es un vector, entonces si son vectores, entonces el vector 2,3, ¿cierto? Y más el vector menos 5,1, por ejemplo. Y la suma de ellos dos que me da menos 3, la suma de ellos dos que me da 4, ¿sí? Este pertenece a R2. Este también pertenece a R2. El resultado de ellos pertenece a R2. Entonces, es obvio, ¿cierto? En esa partecita, pues obvio, eso sucede en vectores de R2, R3, R4, R lo que sea, ¿cierto? Pero si lo vemos ahora en términos de los conjuntos, de los números, pues, por ejemplo, si yo tengo 3,5, es un número real, ¿cierto? Es un número real. Y la suma de ellos, que me da 10,7, también es un real, ¿cierto? Entonces es real, ¿cierto? Es número real, es número real. ¿Por qué al principio yo les dije que eran solo vectores, matrices, polinomios o conjuntos numéricos? Porque el R1, ¿cierto? Estos los números reales son números, son valores numéricos, ¿cierto? Entonces, por eso ponía como un vector, pero pues más bien, para que su merced no se confunda, pues conjuntos numéricos también. Pues mire, tengo un número real, le sumo un número real, pues la respuesta es un número real. Términos de matrices, vamos a mirarlo en términos de matrices. Si yo tengo una matriz, por ejemplo, 2,3, es que las comas. 1, 6, menos 4, 1. Es una matriz, en este caso es una matriz 2 por 3. Pues tengo que buscar y solo puedo sumar con matrices 2 por 3, ¿cierto? No puedo decir, profe, y si cojo una 3 por 3, pues si coge una 3 por 3, se perdió todo lo que aprendió en el álgebra lineal con respecto a matrices, porque acuérdense que solo se podrán sumar si son del mismo tamaño, entonces 1, 5, menos 1, 4, 2, 3, digamos. Su resultado, que eso no se lo va a colocar, también es una matriz 2 por 3, no van a cambiar. Entonces, eso es lo que significa que sea clausurativa. Eso es lo que significa el resultado de ello, que sea cerrada, clausurativa. Entonces, me dio aquí 3, si me dio aquí 1, 4, 5, si me dio aquí 3 y 5 me da 8, si me dio aquí 6 y 2 también me dio 8. Si me dio aquí menos 4 menos 1 menos 5. Si me dio aquí 1 y 3 me dio 4. Entonces el resultado de ellas sigue siendo una matriz 2 por 3. Entonces,